pues en esta zona de soporte de los 80,07 el Brent durante esta mañana. Bueno, ha tocado en concreto, fijaos, el 16 de noviembre, es decir, hace nada de... Bueno, sigue el impulso totalmente, ya esto lo podríamos llamar casi rally de Navidad, porque si es verdad que todavía no estamos en el tiempo de descuento del rally de Navidad, lo cierto es que va a ser difícil que después tengamos una subida como la que llevamos absolutamente trepidante en el IBEX, que podemos medir exactamente en un 12% desde el día 27 de octubre. Por tanto, bueno, yo creo que casi estaríamos hablando ya de ese apretón de fin de año, que si bien no está enclavado, como decíamos, justamente en las fechas del rally de Navidad, probablemente sí que va a ser el mayor movimiento de aquí a final de año. Vale. ¿Niveles a vigilar en el IBEX, Javier? Bueno, 9.750 como nivel muy importante en este momento, los 10.000 por arriba, no cabe duda. Tenemos además la zona de los 10.102, un poquito más arriba en ese máximo anterior, que pueden ver todos aquellos que estén viendo el consultorio desde YouTube y que estén viendo los gráficos, verán que hay un máximo relativo muy importante, que es el máximo actual a batir, esos 10.102. Por debajo, 9.537,50, zona importante también, pero es probable que no se visite de manera inmediata, desde luego. Vale. Valores a tener en cuenta ahora mismo. Empiezo por ahí, por el turrón. ¿Qué estás viendo? Bueno, estoy viendo sobre todo biofarma, estoy viendo banca, estoy viendo, bueno, tecnología, por supuesto, las grandes seguimos un poco detrás de ellas, estamos viendo un poco más que valor en concreto sectores, ¿no? Y monitorizando muy mucho y rascando y investigando en la parte de India. Ya sabes que a mí me gusta irme siempre de paseo por el mundo y buscar oportunidades interesantes, quizá menos habituales para el inversor europeo y desde luego para el inversor español. Y dentro del mismo, bueno, pues estamos viendo cómo el Sensex sigue ese camino alcista importante dentro del selectivo hindú. Estamos viendo algunos valores muy interesantes y por tanto básicamente monitoreando tanto sectores como zonas geográficas. En cuanto a zonas geográficas, ya os digo que India estoy buscando bastantes oportunidades, y en cuanto a sectores, tanto biofarma como banca como tecnología. Venga, pues vamos con las consultas. 915331851, 915331851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Ahí les invitamos a que se suscriban y a que sigan los consultorios de bolsa ahora o en cualquier momento, que esto lo estamos haciendo en directo ahora, viendo los gráficos que nos va a enseñar, que ya nos está enseñando Javier Echeverry, pero que luego cualquier ratito desde casa, si no están en casa ahora delante del ordenador, lo pueden ver. Empiezo con dos valores españoles, a ver qué te parecen. Plantea Santiago en YouTube precisamente. Ferrovial e Indra, ¿cómo están estos? Vamos con Ferrovial. Y vemos igual, pues mira, tiene un gráfico muy similar al del IBEX en los últimos meses. Vemos esta subida importantísima hasta 30,64 que hemos visto el 20 de septiembre, y una caída igualmente importante rompiendo niveles de soporte en esos 28-27. No obstante, se apoyó de manera también eh, muy consolidativa en esos 27,60, y tenemos desde justamente el 27 de octubre, fijaos que veíamos el mismo impulso en el IBEX, lógicamente es uno de los valores que está tirando del IBEX, esos 14,71% de revalorización. En este momento estamos en zonas de máximos y por tanto, bueno, pues ya sabemos que en particular, en mi opinión, no se entra en máximos. Siempre hay que buscar una zona de soporte, que en este caso podríamos identificar claramente como esos 27,96, 28 euros por título. Me habías dicho además de Ferrovial. Indra. Indra, vamos con él. Vamos con Indra. Indra Sistemas.
Bueno, un poquito más sobre el movimiento en Indra, pero también nos encontramos esta misma figura, ¿no? De los últimos meses, hablando justamente pues de ese máximo que ha rebasado en concreto en 14,28 y que tocó el 14 de septiembre, caída de nuevo hasta el 7 de noviembre. Ahora vemos que ya no es exactamente la misma zona, pero si os fijáis podemos ver claramente, y así os lo voy a marcar para los que estáis desde YouTube, tenemos una soporte y resistencia que ha mantenido muy bien, ha hecho una figura importante de, podríamos decir, incluso un hombro que ha rebotado en esa clave, se nos ha ido a los 70 y estados actuales con Uy, 40 a ver qué pasa con máximos. internet, que se te corta un poquito la comunicación y me pierdo algunas cifras que estás dando. A ver ahora. Repito, a ver, 1, 2, 3, ¿nos escucháis bien? Es que se corta, se Vamos a entrecorta un ver. poquito, se entrecorta un poquito y nos quedamos a la mitad a veces. A ver, Voy a ver si puedo cerrar alguna cosa más. dale. Hola, uy, se nos ha quedado ahí sin internet. Bueno, intentamos llamarle por teléfono a Javier HBR, responsable de ActiveTrade, es lo que seguimos recibiendo consultas en el 915331851, WhatsApp 609224716. Voy saludando, si os parece, a Luis y bueno, nos va dejando la consulta. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al analista, tengo acciones compradas de Repsol a 13,40 y de Santander a 3,20. Y quería preguntarle si tiene alguna explicación, que como usted recordará, siempre había un señor del Castillo, que le llamaba los gemelitos a Santander y BBV. Sí. Pero ahora un gemelito vale más del doble que el gemelito del Santander. ¿Qué es lo que le pasa al Santander? ¿A qué es debido eso? Si es que tiene alguna explicación. Vale. Y eso es lo que quería saber. Vale. Y también una pincelada sobre Logista, que la tengo en pérdida de un 10% aproximadamente. Menos 10%. Vale, pues a ver qué nos dice Javier. Gracias, Luis, por llamarnos. Un abrazo. Venga, gracias. No me corte, por favor, que estoy con el teléfono. Vale, pues dejamos al teléfono. ¿Tengo por ahí a Javier? Sí, Javier, hola, de nuevo. Por aquí estamos, no sé si me escucháis bien Qué ahora. difícil a veces, están los lunes. Javier. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Baja sonido que me escucho por ahí de fondo, para que no te moleste a ti y no se acople. A ver, que estabas hablándonos de Indra, no sé si nos quedaba algo, y planteaba Luis, que no sé si habéis escuchado la consulta, Repsol las tiene a 13,40, Santander a 3,20, ¿qué pasa con Santander, que no le sigue el ritmo al BVA? Preguntaba el oyente, y Logista con un menos 10%, con un 10% de pérdidas. Vale, Indra habíamos dicho justamente ya que estábamos cotizando en zona de máximos, la misma situación que habíamos visto en el gráfico anterior, y que lo más interesante sería no buscar una entrada, sino buscar ese soporte y resistencia, que en este caso lo fijaríamos en los 12,76. Dicho esto, nos pregunta por Santander, que qué es lo que sucede y por qué no sigue el ritmo del BVA. Eso es. Bueno, Santander ya sabemos que es un banco con una dispersión muy importante, y eso hace que habitualmente nos encontremos con una situación en la que al Santander le cuesta mucho más tomar beneficios, puesto que está afecto de un montón de zonas geográficas distintas, y dentro de sus cifras de negocio siempre es un barco mucho más grande de mover. Por tanto, Santander siempre va más lento que el resto de los bancos a la hora de subir. No tanto a la hora de bajar, porque ya sabemos que en las situaciones de estrés, sobre todo dentro del mercado de la banca, actualmente es tan sencillo asustarse y sacar los fondos como hacer un simple clic, y por tanto tenemos que tener eso en cuenta, y cuando hay que salir corriendo, se sale corriendo mucho más fácil de lo que se recuperan los títulos. No obstante, la tenemos en esa zona de resistencia, superando un poco los 3,64
hasta los 3,86, 3,90 podríamos decir, que está peleando por conseguir, si vemos esta zona de acumulación al final del gráfico, podemos observar cómo muy despacito, muy lentamente y con mucho trabajo está consiguiendo levantar y romper esas zonas anteriores de 3,64 para intentar llegar a la zona de 3,87. Ojo, porque ahí tenemos un techo importante y tendría que superarlo y confirmarlo. Así que bueno, mientras tanto, Santander, vamos a ir despacito, ya sabemos que es otro tipo de banco mucho más farragoso, mucho más pesado, es el elefante en la cacharrería que decimos siempre y que le cuesta muchísimo más crecer, moverse y tener un gráfico, como podemos ver, igualmente ágil en bancos como BBVA o Bankinter. Repsol a 13,40, nos decía que la tenía. Vamos con Repsol. A 13,40 las tiene el oyente y las vemos ahora mismo cotizando en 14,06. 13,40 lo marcamos en el gráfico. Muy bien, zona de soporte exactamente. Ha buscado eso que decimos siempre, no intentemos entrar directamente, sino que busquemos zonas de soporte. Lo ha hecho francamente bien. 13,48 tenemos aquí, 13,50. Si lo ha hecho en el último impulso bajista, ha llegado a los 13 exactamente 34, por tanto los 13,40 sería justamente ese rebote. Muy buena zona, en principio tenemos al crudo en una zona de calma chicha. Vamos a ver qué pasa con la siguiente reunión de la OPEP. Parece que hay bastante tensión dentro de las reuniones de la OPEP. No han conseguido mantener la situación dentro del crudo, no han conseguido mantener esa alza de precios que querían mantener hacia los 90. Y muy por el contrario nos encontramos en un momento en el que, bueno, pues los precios del crudo podemos visitarlos rápidamente mientras que vamos hablando para contextualizar un poco este Repsol y vamos a ver que se encuentra exactamente pues en esta zona de soporte de los 80,07 el Brent durante esta mañana. Bueno, ha tocado en concreto, fijaos, el 16 de noviembre, es decir, hace nada los 76,47. Querían mantenerlo en el entorno de esos 87,40 dentro de esta parte alta de la franja, incluso un poquito más en torno a los 90. ¿Cómo ha bajado el precio? Por una posible recesión a nivel global y por tanto baja la demanda, estamos viendo cómo se afecta un poquito Repsol, pero realmente las previsiones del crudo siguen siendo ajustarse dentro de esa zona de los $85 por barril y es bastante probable que tengamos esta subida cuanto menos hasta los 14,67, incluso ya llegando a la zona de 15 sería bastante probable. Vale. Y Logista con un 10% de pérdidas, venga, rápido. Vamos con Logista. Logista la tengo aquí, Logista. Vale, fenomenal. Pues aquí podemos verla en pantalla. En principio ha tocado la zona de apoyo de esos 22,55. También lo tenemos en zonas muy altas. No vamos a decir zonas de máximos en este momento, pero sí las ha tocado en esos 26,60. Ojo, porque si perdiera, como decíamos, la zona de los 22,74 tendría una caída bastante probable y hasta la zona de los 18,61. Mucho más que perder que ganar en este título en el momento actual y por tanto, bueno, con cuidado, Logista, con cuidado. Venga. Varias preguntas. Por aquí Francisco, un Francisco pregunta que hasta dónde pueden subir Farmar y Grifols. Dime algo rapidito sobre estas dos, Farmar y Grifols, y luego te leo otro par de ellas. Vale, Grifols y la otra, perdona que no te he entendido bien. Farmamar. Ah, Farmamar. Vale. Farmamar. ¿Tenemos? Bueno, vamos con Grifols en primer término. Ahí estamos. Grifols la tenemos cerca de zonas de resistencia importantes, en esos 13,78, actualmente cotiza en 13,32, una subida desde luego importante que podemos medir hasta el 36,22% desde el 27 de octubre, es desde luego una subida
muy potente y por tanto tenemos que tener cuidado con esa subida que ya lleva el título. Yo creo que habría que pensar un poco más en buscar zonas de salida que zonas de entrada en el momento en el que se encuentra, porque como decimos, toda esta zona de acumulación en torno a los 13,78, 13,50, toda esa parte va a ser una zona muy difícil de romper, tiene 3 toques importantes y además confluencia de precios anteriores allá por agosto del 22, por tanto considero que va a ser difícil esa ruptura, vamos a ver qué hace igualmente, pero vamos, va a ser difícil. Y si hablamos de Farmamar tenemos un apoyo importante en los 29,92, una zona de soporte y resistencia que históricamente ha sido muy potente, muy fuerte, lo ha hecho francamente bien y vemos cómo se ha apoyado y sigue una senda alcista importante. Por el medio que tenemos como contrapartida, pues poco, la verdad es que hasta los 52,06 aproximadamente tenemos un campo bastante despejado. La única cosa que me preocupa un poco de este gráfico es el RSI, que lo tenemos por fuera de la franja de los 70, en 71,25. Esto denota esa sobrecompra importante, como no puede ser de otra manera. Vemos que es una subida de un 31% también, desde luego nada desdeñable, pero aquí sí que vemos que hasta la siguiente resistencia importante estamos hablando, pues eso, de aproximadamente desde el punto actual, vamos a medir, de otro 34%. Por tanto, tiene una gran probabilidad de crecimiento, un gran espacio para poder seguir creciendo y no así tanto para los stops, que lógicamente irían en la zona de ruptura de esa resistencia y soporte que ha roto actualmente en los 35,78. Vale. Dime qué te parece Roche para entrar y el aspecto, y bueno, y algo de Telefónica, que pregunta Carlos. Roche para entrar. Roche Holding. Y Telefónica. Bueno, 238 Roche Holding, actualmente con 40. Sesgo bastante bajista el título. Vamos a buscártela por otro lado porque no estoy seguro de que sea el correcto. Suiza. Sí, 238, sí, es el correcto. Vale, bueno, te digo, en principio no es un título que me guste especialmente. El sesgo es completamente bajista. Ha roto una zona de soporte importante que estaba en los 2,55,85. Además, la ha confirmado la ruptura dentro de esa ruptura de soporte. Ha hecho de nuevo varias tentativas hasta que ha vuelto a caer y además lo ha hecho incluso con un gap. Bueno, te digo, no es un título que a mí me guste para estar comprado, ni muchísimo menos. Ahora bien, opciones tenemos siempre, como siempre decimos, hay 1000 instrumentos financieros que nos permiten tanto operar al alza como a la baja y que por tanto podemos pensar en quizá otro tipo de operativa. No obstante, ya te digo, para estar comprado no es un título que me guste. Telefónica. Vamos con Telefónica. Bueno, Telefónica parece que está intentando desde hace tiempo resurgir de sus cenizas, desde esos mínimos que veíamos en los 3,23 aproximadamente, 3,20, 3,21, toda esa zona de mínimos que ha testeado en varias ocasiones parece que intenta levantar un poquito, bueno, pues hacia la zona de los 4,10, 4,09 aproximadamente. Ahora mismo cotiza en 3,84. Y por tanto, bueno, está en zona de acumulación, tiene que romper toda esta parte. De nuevo, Telefónica es un título que ha perdido muchísimo valor durante el tiempo, parece ser que está, como digo, intentando remontar y por tanto, bueno, se le puede dar una oportunidad buscando los máximos anteriores en torno a esos 4,03, 4 puede ser un precio adecuado para cómo está ahora mismo la compañía. Pero bueno, es como ya sabemos, un título que valía muchísimo más, que la caída fue absolutamente espectacular y que tiene más que otra cosa la simpatía de los inversores, porque realmente un título que tiene este grado de pérdida, siempre digo lo mismo, cuando las compañías caen tantísimo, nunca es casual y por tanto, bueno, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de entrar en este tipo de compañías con pérdidas tan abultadas. Vamos con Bayer y Vonovia, que tenemos las dos en pantalla dividida ahora mismo y vemos justamente el escenario contrario. En Bayer lo que vemos es un sesgo de escenario lateral
con una ruptura importante de una zona de soporte en los 43,76 y estamos cotizando en 32,23. Ya sabemos que ha habido bastantes problemas en la compañía y por tanto esto ha hecho caer de manera importante al título. No sabemos cómo se recuperará, pero en principio el golpe ha sido fuerte y de momento sigue la sangría. Por tanto, desde luego no es un título en el que me gustaría estar. Dentro de estarlo, lógicamente habrá que ahondar un poco más en los fundamentales para ver qué soluciones están buscando desde el Board of Directors de la compañía, desde el comité de empresa, desde la junta directiva, para ver un poco cómo aplacar este golpe, pero desde luego yo creo que todavía le queda incluso algo más de sangría. En cuanto a Vonovia, vemos justamente la situación contraria. Después de ese mismo sesgo bajista, de esa misma tendencia bajista subyacente, encontramos un canal lateral que, por el contrario, aquí sí que vemos cómo rompe en esos 22,17. Toda esa zona era muy importante porque aúna el POC, es decir, dentro de las métricas de volumen, dentro de ese market profile, podemos ver claramente cómo era la zona de mayor acúmulo de compras y ventas. Lo ha roto de manera muy correcta, ha seguido hacia arriba, se ha apoyado de nuevo y por tanto ahora mismo lo que nos encontramos en pantalla es un crecimiento importante hacia los 25,09. Por encima tenemos esos 28,73 como objetivo a corto plazo y por encima, si nos vamos un poquito más adelante, estaríamos hablando ya aproximadamente de los 33,31. Idóneo como objetivo serían los 36,24. De momento vamos escalón a escalón y desde luego la inmobiliaria ya sabemos que está complicada tanto en Europa como en Estados Unidos. Vemos una cantidad de problemas importantes, así que tampoco vamos a poner todos los huevos en esta cesta. Dentro de la otra que me has dicho, yo he encontrado Sangoma, pero creo que no es la que tú me dices. No, Saint-Gobain, la francesa. Te digo un segundo. Voy escuchando un audio y te lo voy buscando. Venga, vamos con él. Vale. Buenos días, me gustaría preguntar al señor Echeverry por 3 valores que tengo en cartera. Vinci y Hugo Boss con pequeñas pérdidas y Stellantis con ganancias. Quisiera saber el posible recorrido de todas. Muchísimas gracias y un saludo. La otra es SGO, Saint-Gobain, la francesa, SGO, y venga, y con estas tres que nos decía el oyente, Vinci, Hugo Boss y Stellantis. SGO. Sí. No, ni por SGO, me sale Saigon Vegetable. Vale, pues vamos no con nuestras. nuestras. Ahora la buscamos. Vinci, Hugo Boss y Stellantis. Venga. Eso es. Vamos con esas tres. Hugo Boss, arrancamos con la primera. Bueno, Hugo Boss nos pasa un poco justamente el escenario contrario. Tenemos tendencia subyacente alcista, que ha sufrido una corrección importante desde el 12 de julio del 23 y que se nos ha recortado exactamente un 28%. Desde luego, desde esta zona, el market profile nos marca un poco, es decir, una línea de mayor acumulación de compras y ventas en los 53,21, que es exactamente la zona donde ha rebotado y lo tenemos en 62,06. Por arriba tenemos una capacidad importante de crecimiento, aproximadamente hasta esos 75,47 que decíamos, un 21%, y por abajo tenemos una zona de stock que debíamos evitar de un 13% aproximadamente dentro de esos 53,71 aproximadamente. Por tanto, interesante ese rebote, confirmación, desde luego muy buena pinta este gráfico. Y Hugo Boss, bueno, se acercan las Navidades, así que es muy buen momento, estacionalmente hablando, para esos regalos de ropa, de Navidad, de todo esto que podemos prever y que yo creo que el comportamiento puede ser muy interesante. Además de Hugo Boss, habíamos dicho... Ah, sí. Stellantis, Vinci, Hugo Boss y Stellantis. Sí, perdona. Sí. Vamos con Stellantis. A ver si me deja. Están los gráficos de lunes. Stellantis. Me sale la de Milán. Stellantis.
siendo que no es esta la que quería mirar el oyente. A ver si no cambiamos. Sí, porque me sale la de Milán nada más. Pues Este primero Stellantis. si puede ser de la de Milán, que no nos ha dicho cuál. La de Milán la podemos ver ahora mismo. Pues venga. Aquí la tenemos en pantalla. Bueno, cotizando actualmente en 18.59. Zona de soporte importante 18.53. Justamente apoyándose en el soporte. Parece que lo va a aguantar. En principio no tenemos más datos de qué es lo que va a hacer y hay que esperar ese movimiento. Zona lateral de acumulación después de un impulso alcista. Y en esa zona lateral está en la parte más baja de un canal, como decíamos, que ha marcado claramente. Por tanto, bueno, todas las perspectivas a que continúe manteniendo ese canal, no hay ninguna susto y además la manera de caer es bastante abrupta siempre en todas las caídas, como lo está haciendo. Quizás esta es la más abrupta de todo el canal lateral, pero nada preocupante en principio, hasta que no pierda, como decíamos, la zona de los 18.45 aproximadamente. Vale. Talgo, compradas a 4,61. Dime algo rápidamente. Opinión sobre la OPA, preguntan también. Y otro oyente, si piensas que el Nasdaq 100 va a corregir hasta los 15.700 antes del siguiente rally de máximos. Vale, vamos a abrir también el Nasdaq, índices. Talgo 4,61 y el Nasdaq para ver si puede corregir o no. Vale, Nasdaq en pantalla. Y tenemos Talgo aquí. Vale, Talgo. Bueno, ya hemos visto después de la OPA esa subida potentísima, un gap importante, zona de acumulación, está consolidando movimiento y por tanto, consolidando ese movimiento, si no pierde, lógicamente, la zona de los 4,16, que es el mínimo, de momento parece ser que la ha tomado muy bien. Está y de manera muy significativa el RSI por encima de los 50, en 54,58, también con una tendencia alcista, desde todo ese RSI lo está marcando bastante claro, así que en principio Talgo parece buena opción porque los recorridos son muy cortitos por debajo, como decimos la zona de soporte mínimo, el primer soporte importante de verdad estaría en los 4,16 y por arriba nos iríamos a estos 4,63. Si hacemos una visual porcentual estaríamos hablando de que tenemos un soporte aproximadamente a un 2,92% y previsión máxima de un 8,63%, lo que significa una rentabilidad por riesgo de 1 a 3, algo desde luego muy deseable en cualquier título. Vale. Nos pregunta otro oyente en el WhatsApp, Duolingo. El ticker es de UOL, Duol, del Nasdaq. Duolingo, ahí la tenemos. Si está para comprar después de la subida que ha tenido, dice. Pregunta. Vale, fenómeno. Nos quedaba el Nasdaq pendiente por el medio. Ah, vale, pues venga, analizamos si ambas. ¿Te acuerdas? Mande la mano. Fenomenal. Vamos a ir un poco por orden. En Nasdaq nos preguntaban hasta dónde podía caer. Ahora mismo está rompiendo una zona de resistencia que teníamos marcada claramente en los 15.744. Cotiza actualmente en 15.963 en el contado del Nasdaq y podemos ver claramente esa ruptura y acumulación. Si cayese, ¿cuál sería la zona más probable donde apoyaría? En esos 14.491, así como en la zona de nuevo del POC, de mayor número de cruce de órdenes en el profile, que estaríamos hablando de los 14.867. Siempre una zona móvil, siempre que hablamos de volumen tenemos que tener en cuenta qué segmento de gráfico estamos analizando y por tanto, bueno, tener esa información así, esos niveles en la cabeza. Ahora mismo tenemos como primer soporte los 15.769, segundo soporte, que aquí sí que sería más complicado que perdiera, hablamos ya de los 14.429. Vale. Y dejando el Nasdaq listo, Duolingo. Estamos ya con Duolingo, subida potentísima del título. Tenemos una subida con gap, marcada justamente el 11 del 8 del 23,
esa ruptura importante que ha corregido, ha tomado, digamos, solidez en los 204,66 y la tenemos cotizando en máximo en 221,46. Pues vamos tarde para Duolingo. El punto era, como decimos, esos 204 después de toda esta ruptura, no así. Cuando un título rompe de manera inmediata, no tenemos que intentar seguir el precio por un gap alcista muy potente porque no sabemos hasta dónde va a corregir. Cuando corrige y por fin supera esa zona de corrección, entonces a partir de ahí así que podemos plantearnos la entrada. Pero en principio, como decimos, lo tenemos en 221,46, subida muy potente y por tanto yo creo que nos queda un poco fuera de radar por estar en máximos totales. Vale, una más Adyen, te digo el ticker de esta. Creo que es tal cual. Adyen, A-D-Y-E-N. En Ámsterdam, 1100 lo tengo ahora mismo. A-D-Y-E-N. Sí. Adyen de Ámsterdam, no la conozco para nada. Así que vamos a ver el gráfico y a ver qué nos cuenta el gráfico. Bueno, en principio, lo primero que nos cuenta es un título muy estable durante bastante tiempo. Podemos hablar desde el 22 hasta, perdón, desde el 28 del 2 del 22 hasta el 15 del 8 del 23, un comportamiento de canal lateral ligeramente alcista que ha perdido de una manera abrupta hasta caer pues nada menos que un 58%. Evidentemente esto normalmente suele ser o bien por un split o bien por decisiones de la directiva que no son del todo acertadas o cosas así. Normalmente una compañía no se cae un 58% de manera abrupta porque sí. Suele haber algo detrás en la parte de fundamentales que en este caso yo personalmente no conozco. Lo que sí vemos es que esa caída a los inversores les parece que no está ajustada al valor real de la compañía y por tanto en esos 638, que era una zona de soporte muy importante anterior y que no visitaba desde el 2020, incluso desde el 2019, toda esa zona de soporte, ha servido para buscar un rebote importante. Ese rebote importante ahora mismo tiene un sesgo totalmente alcista y parece que intenta llegar cuanto menos a la resistencia anterior del anterior soporte, que serían los 1275,98. Ahora, volatilidad extrema, RSI totalmente fuera de los 70, cotizando en los 78,50 en este momento. El RSI, recordemos que es esa fuerza relativa de la tendencia y que vemos que, bueno, en principio está apoyando muy mucho ese movimiento, pero ojo, porque la vuelta a 70 podría suponer una contracción de nuevo de manera importante.